Para Sartre, la filosofía es una manera que tienen las clases ascendentes de tomar conciencia de sí, como lo fue el hombre universal de Kant para la burguesía de fabricantes, o el rechazo cartesiano a la filosofía especulativa en nombre de un saber práctico orientado al dominio de la naturaleza de acuerdo con los fines productivos de la burguesía en ascenso. Seamos breves y claros, toda filosofía es práctica aunque parezca contemplativa, de ahí que la conciencia despolitizada sea siempre beneficiosa para el grupo dominante. La filosofía marxista también persigue un fin concreto, la emancipación económica, política y cultural de la clase trabajadora. Para lograrlo recurre a dos precedentes inmediatos que, asumidos críticamente, se tratan de superar: el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de Hegel. La filosofía, proceso inacabado de autorreflexión universal, es parte esencial del marxismo, porque si algo podemos afirmar es la existencia de un mundo humano que aspira a imponerse sobre la irracionalidad. La producción de las ideas y representaciones de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio de los hombres como el lenguaje de la vida real, lo que hace que las ideas de la clase que ocupa el poder se conviertan en las ideas dominantes en cada época, la ideología alemana, y la red con la que ésta trata de perpetuar sus formas de producción material, la civilización griega que dio origen a la filosofía, no se entendería sin el trabajo esclavo y viceversa. La filosofía es el resultado de un empeño humano por comprender la realidad de manera racional, sustituyendo las explicaciones basadas en simbologías míticas fijadas a partir de la religión o de las arquetípicas peripecias de las divinidades por otras cuyo contenido no se saliera del espacio y del tiempo que conforman el mundo material. La filosofía se impuso como una necesidad ante el tumultuoso intercambio cultural de las dinámicas colonias que se fueron asentando en los puertos comerciales de Asia Menor en torno al siglo VI a medida que iban quedando al descubierto las contradicciones en que incurrían las dispares explicaciones mágicas o religiosas que cada pueblo ofrecía ante unos mismos problemas que ahora ya exigían una respuesta común, de alcance universal, a la que solo era posible llegar mediante el diálogo y la razón. Fue así como la ética y la política se convirtieron en temas centrales de la reflexión filosófica, como ya lo habían sido anteriormente para los poetas, al margen de lo que opinara al respecto el estamento religioso que había dirigido el saber en Egipto y Babilonia. Esto es lo que dice Kant cuando afirma que la filosofía puso fin a la minoría de edad que suponía la incapacidad para conducirse racionalmente, no por falta de raciocinio, sino por defecto de voluntad y de valor para utilizar la razón sin ser guiado por otro. La filosofía alcanzó su edad dorada en la Atenas de los siglos IV y VAC, más concretamente durante la democracia de Pericles, época que, pese a ser objeto de muy distintas valoraciones, sí que al menos estuvo inspirada en los principios de isonomía, igualdad de derechos, e isegoría, igualdad de palabra. Fue también en Grecia donde se comenzó a hablar de la dialéctica como arte de dialogar para aclarar misterios. Baste recordar que el propio Platón redactaba sus obras a modo de diálogos. La filosofía del trabajo se justifica por dos razones fundamentales. Por una parte, el pensamiento filosófico se eleva por encima del sentido común haciendo preguntas que éste es incapaz de plantear, no solo debido a su falta de rigor científico y analítico, sino también a las elevadas tasas de contaminación ideológica a las que se ve expuesto. Solo una filosofía que no sea barniz ideológico de la historia puede recomponer los pedazos en los que el ser humano ha quedado fragmentado a consecuencia de las muchas contiendas epistemológicas emprendidas por una pluralidad de ciencias particulares que en ocasiones parecen olvidar su necesaria lealtad a un ser humano del que han acabado por hacer una entelequia cuando no un ente esotérico. De acuerdo con Sartre, la metafísica no debe ser entendida como una disputa ficticia acerca del mundo de lo abstracto que nada tenga que ver con la práctica, sino como un trabajo de comprensión de la realidad humana que hacemos desde nuestro propio interior. La humanidad concebida no como determinación pasiva, sino como emergencia histórica que surge de la tensión entre lo existente y lo posible, se autoconcreta mediante la praxis reintegradora de los pedazos en los que lo complejo ha sido separado. Solo ella proyecta una nueva comprensión dialéctica de la totalidad y de las propias partes reagrupadas que repercute tanto en lo individual como en lo social, que devuelve al cuerpo el valor que realmente le corresponde en cuanto tal y no como objeto parcial, espectáculo o fuente de un poder social que hace que la biología y la clase se conviertan en destino. Lo que decimos del ser humano sirve también para el trabajo, cuya dura realidad aparece oculta tras los colores de las mercancías y dulcificada con mensajes infantilizados que nos vienen a demostrar que no estamos siendo educados para pensar, sino para idealizar la publicidad con que se manipula el deseo y se banaliza la existencia. El trabajo también pasó a convertirse en objeto de diversas disciplinas,
algunas de las cuales no eran más que meros instrumentos positivistas con los que el capitalismo trató de desactivar el potencial revolucionario implícito en la unidad de dialéctica y materialismo de la filosofía marxista. Este fue el caso de una sociología del trabajo racionalizadora puesta al servicio de la normalización de las relaciones de producción y dominación existentes en el tipo de empresa capitalista, es decir, la sociología de Durkheim y Comte, personaje este no muy valorado intelectualmente por Marx y cuyo espíritu positivo le llevó a abandonar la filosofía para sustituirla por la prédica de una nueva religión de tipo personal. Tendencia que vendría confirmada por la inclusión de la sociología del trabajo en el ámbito universitario de los países más industrializados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por contra, otros sociólogos del trabajo como Naville o Friedman, utilizaron el método de análisis marxista para tratar de entender la múltiple realidad postindustrial, si bien este tipo de sociología suele vivir de espaldas a la praxis revolucionaria. La superación de la filosofía que propone Marx, no consiste en decretar su abolición, sino en realizarla socialmente, en trasladarla inmediata y transparentemente a la realidad humana, despojada ya de la especulación con la que la vieja filosofía daba cobertura a la desigualdad. No se trataría de alumbrar otro laberíntico y desarticulado conjunto de ciencias como el que se acaba de derogar, sino de constituir un saber unitario y dialéctico acerca del ser humano y de la naturaleza que nada tenga ya que ver con la teoría que se adentra en las misteriosas relaciones que mantienen el espíritu y la materia como instrumento para justificar la división del trabajo y la sociedad de clases. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Tesis 11 sobre Feuerbach. Como escribe George Lukács en El asalto a la razón, el irracionalismo que va de Kierkegaard a Nietzsche ataca el materialismo dialéctico e histórico de la misma manera que el de Schelling lo hacía contra la Revolución Francesa.